Hola, bienvenidos a Noticias del Fin, todo lo que necesitan saber acerca del fin de los tiempos. Esta vez retomamos el tema de Venezuela, pues la Asamblea Nacional Venezolana, que preside Juan Guaidó, propuso convocar a elecciones generales antes de 9 meses. Pero la inteligencia rusa se queja. Hay signos de preparación de una operación militar de Estados Unidos contra Venezuela. Y los militares venezolanos en Brasil describen el desastre chavista en las Fuerzas Armadas. Esto y mucho más en Noticias del Fin. La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por los adversarios del chavismo, abordó el miércoles una propuesta para cambiar las autoridades electorales de la nación y convocar elecciones generales dentro de entre 7 y 9 meses. Que habla de una propuesta de elecciones que pudiera hacerse entre 7 y 9 meses. ¿Por qué la diferencia de los 2 meses? No se va a proyectar en ningún lado. Hay un error en el registro electoral, hay unos 60 días, sino debería decir 90. Y hemos trabajado dos propuestas, una de 7 meses y una de 9, que incluye designación de rectores del CNE, que se ha trabajado con el grupo de abogados, que reduciendo los lapsos de ley, sin modificar la ley, pudiéramos lograr el nombramiento de los rectores en 57 días, pero a la par habría que nombrar también el poder ciudadano, y está en esa propuesta de cronograma. Mientras los opositores al presidente, Nicolás Maduro, buscan mantener la presión sobre el régimen socialista del autócrata. Es la primera vez que la oposición ha abordado la idea de realizar nuevas elecciones. La diferencia la hace es el registro electoral. Había una primera propuesta de trabajarlo en 60 días. La mayoría de las consultas que hicimos hablan de que tendríamos que llevar eso a 90 días por todas las implicaciones logísticas que tiene que ver la construcción de un registro electoral fuera del país y la actualización del registro electoral dentro del país. Tiene unas implicaciones logísticas que necesitaría más días, por eso hay una propuesta que pueda llevarse a 90 días el tema del registro y hacer. Entonces, si nosotros decidiéramos hoy convocar la elección y hacer todo el proceso desde el principio, que es de designación de comité de postulaciones y todo el proceso, pudiéramos hacer una elección libre en 7 meses o en 9 meses, según lo que decidamos con el registro electoral, que es parte de lo que queremos escuchar. Dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, durante una reunión de la Comisión Electoral de la Asamblea en el centro de Caracas. Es probable que el movimiento de la oposición se enfrente al Consejo Nacional Electoral del Gobierno, criticado ampliamente por estar apilado con los leales a Maduro, y que prohibió a los candidatos y partidos más populares de la oposición en las elecciones del año pasado. Desde entonces, los opositores del gobierno han boicoteado las elecciones y han centrado sus esfuerzos en la acción callejera y en la presión internacional para poner fin al gobierno de Maduro. Los Estados Unidos y otras 50 naciones han reconocido a Guaidó como el legítimo jefe de Estado de Venezuela, pero su movimiento de protesta se ha estancado en las últimas semanas debido a los apagones, la hiperinflación y al apoyo constante por parte del aparato de seguridad y militar de Venezuela a Maduro. González dice que la propuesta incluiría cambiar las autoridades electorales, garantizar la presencia de observadores internacionales en el país y proteger el derecho de los venezolanos a votar en el extranjero. Y avanzando con más noticias, inteligencia rusa. Hay signos de preparación de una guerra militar de Estados Unidos contra Venezuela. Los estadounidenses y sus aliados obedientes recurren cada vez más al uso de la fuerza para promover sus intereses a expensas de las negociaciones multilaterales y realizan intentos abiertos de desestabilizar la situación en la mayoría de las regiones del mundo. Además, actúan cada vez más sin tener en cuenta el derecho internacional, pero también a expensas del sentido común. Un ejemplo claro es la situación de Venezuela, a la que hoy en día despedazan cínicamente, siguiendo el modelo de Libia o Siria. Ha aseverado Nariskin. La Casa Blanca misma insiste en el peligro de la migración descontrolada.
va a gastar miles de millones para reforzar la frontera con México y al mismo tiempo en Venezuela atiza el fuego de un nuevo conflicto civil y provoca una nueva catástrofe humanitaria, ha deplorado el alto cargo. Los métodos de revolución de color latinoamericana que se están probando en Venezuela pronto podrían ser utilizados en Nicaragua y Cuba. En materia de defensa que sufre Venezuela es la presencia de un imperio irracional, de un imperio que está entrando en la era del darwinismo, de la supervivencia del más apto, de un imperio que trata de posicionarse en una zona muy cercana a su territorio, en un país que posee los recursos que él necesita para poder subsistir en los próximos años. Además, este mismo miércoles, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, señaló que Estados Unidos contempla el uso de la fuerza para influir en los países latinoamericanos y está ejerciendo una presión sin precedentes sobre Venezuela. En el hemisferio occidental, Estados Unidos está retomando la doctrina Monroe, cuyo objetivo es limitar la soberanía de los países latinoamericanos, presionar a aquellos que no siguen las mismas políticas que Washington. Como instrumento de presión, tienen en cuenta todos los métodos posibles, incluida la fuerza, comentó el ministro. Estados Unidos acusa a Rusia de intervenir en Venezuela y ha advertido sobre una posible intervención armada en la nación sudamericana, incluso sin la aprobación de la ONU y de los demás países de la región. Y por otro lado, militares venezolanos en Brasil describen el desastre chavista en las Fuerzas Armadas. Efectivos de las Fuerzas Armadas venezolanas están desertando para refugiarse en Colombia y Brasil, luego de rehusarse a cumplir órdenes de reprimir a opositores al régimen de Nicolás Maduro, según dijeron 6 militares en Reuters, una teniente y 5 sargentos de la Guardia Nacional, la principal unidad militar destinada por el gobierno de Maduro a contener las movilizaciones opositoras. Digo que buena parte de quienes han desertado viajan a Colombia a través de la frontera más accesible, aunque otros se dirigen a Brasil. Las autoridades migratorias de Colombia han dicho que 1.400 efectivos venezolanos desertaron al país este año, mientras que el ejército brasileño tiene registro de unos 60 miembros de las fuerzas de la nación que emigraron a Brasil desde que Maduro cerró la frontera el 23 de febrero para bloquear los esfuerzos para ingresar ayuda humanitaria. Han salido muchos militares, en su mayoría de la Guardia Nacional. Hay poco ejército, hay poca aviación, hay poca armada y todavía vendrán más. Hay más personal que se quiere ir, dijo una teniente de la Guardia Nacional previamente este mes. La militar venezolana llegó a pie hasta la ciudad brasileña de Pacaraima, en la frontera, luego de caminar durante horas por senderos utilizados por comunidades indígenas. Los desertores, que pidieron mantener sus nombres en reserva por temor a represalias contra sus familias, se quejaron de que sus comandantes en Venezuela recibían grandes salarios y comisiones por contrabandear productos, mientras que efectivos de menor rango encaran los riesgos en las calles de Venezuela por poco dinero. Ellos ya tienen sus familias fuera del país, ellos viven bien, comen bien, tienen buenos sueldos y buenas ganancias, afirmó la teniente. El gobierno también ha liberado de las cárceles a reclusos y les dio uniformes de la Guardia Nacional, ante el espanto de soldados con años de carrera militar, dijeron los 6 desertores. No estaba claro si los ex reos reciben salarios del gobierno. La falta de agua potable y medicinas, a lo que se suman extensos cortes del suministro eléctrico, exacerban una percepción de anarquía en el país, dijeron los desertores. El sargento uniformado dijo que teme que se produzca un baño de sangre provocado por los colectivos que tratan de mantener a Maduro en el poder. Si las Fuerzas Armadas se resisten a las órdenes de reprimir movilizaciones, si esto sigue así, vendrá mucha sangre, comentó. Ya no hay militares suficientes que tengan el corazón de piedra para atacar al pueblo, porque los militares como yo sabemos que entre esa multitud hay familiares de uno que están protestando por la libertad.